¿Conoces la diferencia entre tener enfermas las encías o una gingivitis y una periodontitis? ¿Cuál es la característica o las características principales de una encía sana? Quédense, el día de hoy invité a una doctora especialista en periodoncia e implantes dentales. Ella es la doctora Alejandra Montaño Olvera, quien además es catedrática aquí en la Universidad Juárez del Estado de Durango, en la Facultad de Odontología, obviamente. Bienvenida, Ale, es un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, doctor, gracias por la invitación, muy contenta de estar de nuevo aquí. Y bueno, pues el tema de hoy van a ser enfermedades periodontales y nos vamos a enfocar a cuáles son las características y al final vamos a presentar de forma breve cuál es el tratamiento. ¿Cuáles son las características de un tejido sano? O sea, primero vamos a partir de lo sano y luego ya nos vamos a la enfermedad, ¿te parece? Así es, doctor, y es muy importante recalcar eso porque hay que identificar primero cuando el tejido está sano para poder después evaluar cuando cambia de ese estado de salud hacia la enfermedad, hacia la inflamación, la gingivitis. Y en las características del tejido sano, principalmente el color, la consistencia, la textura, podemos ver en las imágenes cómo está la encía firmemente adherida al hueso que está subyacente, el color es rosa coral o salmón, en algunos autores así lo mencionan, un rosa pálido, un rosa muy claro, rosa bajo. La encía tiene que estar en forma de filo de cuchillo, se le llama, muy festoneada, sin márgenes gruesos o bulbosos, firmemente adherida al hueso, de consistencia firme, no debe de moverse, debe de estar adherida al hueso, igualmente no debe de sangrar. La encía sana no sangra, los tejidos periodontales, gingivales sanos no sangran, y esta es una característica importante, ¿verdad? Porque es de los primeros signos que observa el paciente al cepillarse, al hablar o incluso al llegar a comer algún alimento, que empieza inmediatamente a sangrar la encía, y ahí es un signo de alerta de que hay un problema. La primera manifestación de que la encía se está enfermando es el sangrado, ¿verdad? Así es, un sangrado espontáneo al comer algún alimento, al morder una manzana. Todos estos signos nos indican que la encía está enferma. Por lo general estas enfermedades no duelen, son indoloras, entonces el paciente no lo percibe hasta que hay un signo muy característico que es el sangrado. Yo te quiero confesar aquí, Ale, que a mí me desespera mucho a veces con los pacientes el tenerles que explicar y luego no le creen a uno de que el cepillarse bien, si sangran, ahí donde sangran es donde deben de hacer más énfasis a veces. Y entonces porque se hace un círculo vicioso donde el paciente dice, no doctor, no me quiero cepillar porque si me cepillo me sangro. Claro. Entonces, a mí me entra un poco de desesperación explicarles y volverles a decir, pues precisamente ahí donde está sangrando, porque también hay zonas, a veces sangra generalizado, ¿no? Totalmente. O a veces en zonas localizadas. O en ciertas zonas localizado, así es. Y como bien dice, decirle, ¿verdad? Instruirle al paciente constantemente que debe de cepillar aunque sangre, porque luego hacen lo contrario y empeoran el ciclo, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre lo que es una gingivitis y lo que es una periodontitis. Las dos son enfermedades, pero una conlleva a la otra. ¿Cuáles son las características, Ale, de una gingivitis? En la gingivitis, doctor, ya pasamos a un estado de inflamación de la encía. ¿Sí? Comúnmente la encía sangra, está inflamada, hay cambios en el color de esa encía que habíamos comentado en características de salud, pálida y rosa pálido, ahora ya empieza a enrojecerse, a sangrar, ¿sí? A ver un poco de mal olor, de inflamación, de sangrado, los márgenes de la encía, esa encía ya no se encuentra en filo de cuchillo, muy delgadita, ya está gruesa, ¿sí? Está engrosada esa encía. Es decir, los contornos, lo que va rodeando, así es. O digamos ahí el contorno entre lo que es el diente y la encía, y ahí ya se ve engrosada, gruesecita. Así es. Esta imagen es muy específica, muy buena, porque se ve perfectamente estas zonas, estos márgenes enrojecidos y las papilas también. Así es, la punta de la encía empieza a engrosarse, a sangrar, y ahí ya comienza la enfermedad, ¿verdad? Esto se da por el acúmulo de las bacterias, de la placa dentobacteriana en el diente, principalmente en esa zona, en el margen. Y la gingivitis solamente es confinada al margen de la encía, no va más allá de los tejidos profundos,
conforme avanza, llegamos a esta periodontitis que vamos a revisar más adelante. Muy bien, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, ahorita estamos nada más, digamos, limitándonos. Así es. Limitando es el grado de extensión, y entonces esto pues lo podemos prevenir básicamente con un correcto cepillado antes de que vaya avanzando, ¿verdad? Así es. Y citas de control con el dentista. Completamente de acuerdo, así es. Tiene que el paciente acudir con el dentista para hacer un control minucioso, una limpieza de todos los dientes generalizada y la enseñanza de las técnicas de higiene, ¿verdad? Completamente usar el hilo dental, usar los aditamentos interdentales, los cepillos es muy importante para controlar toda esa placa que está entre los dientes, que no podemos eliminar tan fácil con el cepillo dental, y visitas constantes al dentista, así es. Ale, yo he encontrado, tú sabes que yo soy ortodoncista, y una gran cantidad de pacientes, al momento en que se les coloca aparatos de ortodoncia, pues automáticamente, si no tienen un buen hábito de higiene o no se cepillan muy bien, aunado a la presencia de estos brackets, que son, digamos, un estorbo físico, una presencia ahí que tiende a agravar un problema que a lo mejor está iniciando, pero ya una vez acaba uno de rematar colocándole los brackets. Entonces, existen ciertas indicaciones también como para visitar al dentista o hacer una cita de control, una de valoración, sobre todo en pacientes adultos, antes de colocar brackets, tratamientos de ortodoncia. Y has traído una foto que quiero que tomen ustedes nota. Mira, estos son factores locales. Y uno de ellos aquí mencionas precisamente los aparatos ortodóncicos, como los brackets, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, así es, doctor. Es muy importante, como bien comenta, el primero visitar al odontólogo, ¿verdad? Para hacer control de estos factores de limpieza, ¿verdad? Para después colocar la aparatología ortodóntica, ¿verdad? Los brackets. En estos pacientes, como es un factor de riesgo local asociado al acúmulo de placa, de bacterias en los dientes, hace que la encía, predispone a que la encía se inflame más, ¿sí? Que se acumule mayormente placa, que haya esa inflamación, ese agrandamiento de la encía en el margen de la encía y acumule mayormente placa y entonces se dé un proceso de enfermedad. Aquí es muy importante estar en contacto directo con los colegas periodoncistas o su dentista general y el doctor ortodoncista, ¿sí? Para estar en comunicación constante si se requiere mandar al paciente durante el tratamiento a sus limpiezas, a sus controles de placa, de bacterias, mediante una limpieza y poder controlar esta inflamación que se da ante la presencia de los brackets, porque es difícil cepillar en esas zonas, el paciente se le dificulta por lo general, entonces hay que estar muy insistentemente de la mano los dos profesionales y el paciente, ¿verdad?, en el manejo de la inflamación. Que también yo como ortodoncista, tomando en cuenta esto, siempre al momento de colocar los brackets, procuro elegir brackets pequeños para que no atrapen mucho alimento, y también al momento de colocarlos procuro que no estén muy cerca de la encía, del margen gingival, y también hay que ver los relieves que tienen los brackets para ver si están redondeados o no. Entonces son cuestiones físicas que a lo mejor pues parecen como que ya muy detallados, pero son factores que se deben de considerar, ¿no crees? Totalmente. La selección de los aparatos y obviamente la enseñanza al paciente de cómo mantener la higiene ahí. Sí, hay que darles, de hecho, en el momento en que se colocan los brackets, al paciente se le debe de dar una técnica de cepillado con implementos, además, adicionales a los convencionales de la técnica común para cepillarse. Y hay otra gran clasificación del agrandamiento de la enfermedad de la gingivitis respecto al agrandamiento gingival. Hay acúmulo de placa, de bacterias, ante la ingesta de ciertos medicamentos. La encía tiende a crecer, ¿sí? Y esto dificulta el poder hablar,
¿sí? La fonación, obviamente la higiene por parte del paciente, la estética, compromete la masticación. Entonces, es muy importante identificar a estos pacientes. El agrandamiento de la encía comienza por lo general en la zona de las papilas, donde se une el diente con la encía en el margen y va creciendo ante la ingesta de medicamentos como son anticonvulsivos en pacientes con problemas de epilepsia, con crisis anticonvulsivas, medicamentos como fenilidantoínas, sidantoínas, valproatos, que tienen un efecto específico en las células de la encía, que son los fibroblastos, ¿sí? Donde hay un crecimiento exagerado, se activan y crecen, por eso el aumento exagerado de la encía, del volumen de la encía. Esto comienza por lo general a los mes y medio, 3 meses de la ingesta del medicamento, y más o menos 50-60% de la población que toma estos medicamentos va a desarrollar este crecimiento de la encía. Bueno, este 60% se puede prevenir, ¿no? A lo mejor sí, porque se puede, no creo que sea, o sea, no podemos suspender el medicamento porque obviamente pueden, se los ajusta el neurólogo de acuerdo al tipo de crisis, la frecuencia. Entonces, nosotros no podemos suspender este medicamento porque sería algo muy delicado. Sin embargo, podemos evitar que este medicamento produzca esta inflamación, ¿verdad? Esta magnitud. Esa magnitud teniendo una buena técnica y un buen control, ¿verdad? Así es, muy constante de parte del paciente hacia el dentista, ¿verdad? Acudir a sus limpiezas muy seguido, ¿verdad? Probablemente cada 3, cada 4 meses. Así es, más periódicos. Más periódicos para disminuir esa placa que se adhiere a los dientes que causa esa respuesta exagerada de los tejidos. Y una excelente técnica de cepillado. Y una excelente técnica de cepillado. En algunos casos poder sugerir al doctor que pueda regular la dosis, o algunas veces puede cambiar el medicamento y tener un poco menos efecto sobre los tejidos, pero eso pues ya es igualmente una interconsulta con su médico. También hay otro grupo de medicamentos que son los inmunosupresores y bloqueadores de canales de calcio. Todos estos medicamentos causan este tipo de agrandamientos. Inmunosupresores que se administran en pacientes que reciben un trasplante de algún órgano, por lo general de algún riñón, algún órgano que haya que trasplantar. Se utilizan para modular la respuesta inmune, ¿verdad? Cómo reacciona el organismo ante estos órganos nuevos y que no los vayan a rechazar. Entonces tienden a inflamar de este modo, a agrandar la encía. Lo mismo que los medicamentos antihipertensivos, ¿sí? Que provocan estos tipos de agrandamiento. Y sabes que hay una gran cantidad de personas que toman antihipertensivos, o sea, les suben la presión y les tienen que controlar, y es una enfermedad, ya en cierta edad llega un momento en que una gran cantidad de adultos, sobre todo adultos mayores, están tomando estos medicamentos. Así es, por algún problema cardíaco, ¿verdad? Para controlar alguna arritmia, algún soplo cardíaco, se utilizan estos medicamentos y entonces tienen un efecto directo en los tejidos periodontales. Además, bueno, hay enfermedades como la diabetes, que también está muy asociada, y bueno, pues aunque no necesariamente un diabético va a desarrollar una periodontitis o una enfermedad, tiene más predisposición, ¿cierto? Totalmente, sí, tiene más afección, y también a que la enfermedad sea más destructiva, sea mayor, a que aparezca, pero también que aparezca más exacerbada y cause mayor pérdida de hueso, mayor problema a nivel periodontal. De esto estamos hablando, primero hablaste de factores locales y ahorita estamos hablando más bien de factores sistémicos, ¿verdad? Porque estos medicamentos se administran pues, de manera sistémica para tratar enfermedades, que son enfermedades de forma general en el cuerpo. Los quiero invitar a que se suscriban a mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada en YouTube, donde tenemos temas con valiosa información acerca de problemática en su boca, así como esta. También ya hemos hablado también de cómo influye la diabetes de manera muy específica
para el desarrollo de las enfermedades periodontales, cuál es el trabajo, la labor que desempeña un periodoncista. Hemos hablado de algunos signos y síntomas de enfermedad, que ya nos habló aquí la doctora, de forma específica, un programa dedicado nada más a sangrado, un programa dedicado nada más a mal aliento, un programa dedicado nada más a recesión gingival, un programa nada más dedicado a lo que es injertos de encía para cubrir las recesiones gingivales, y así hemos desarrollado programas donde están relacionados unos con otros que van a ser de su interés. Les sugiero que nos sigan y se suscriban al canal. Y yo creo que ahora sí ya vamos a pasar de lo que es la gingivitis, si te parece, a lo que es la enfermedad periodontal, sí, doctor, ¿no? Claro que sí. Aquí, pues los signos y síntomas continúan, ¿verdad? No se limitan, siguen avanzando, progresan hasta llegar a los tejidos profundos periodontales, que es el hueso, el ligamento periodontal, un ligamento que le da ahí cierta soporte al diente, ¿verdad? Y la encía, ¿sí? Ya estos signos, síntomas sobrepasan los tejidos donde hay una afección ya con pérdida de hueso, ¿sí? Los dientes se mueven, hay una movilidad, como podemos observar en la primera imagen de la izquierda, pues hay un desplazamiento de los dientes. Los pacientes comentan que tenían los dientes más parejitos, en una correcta posición, y conforme pasa el tiempo, que va desarrollándose la enfermedad, se van moviendo, se van desplazando. Podemos observar que hay placa y cálculo dental, sarro, ¿verdad? Comúnmente conocido por sarro, en el margen de la encía y por debajo de la encía, ¿sí? En los dientes y por debajo de la encía. Entonces aquí hay que tener pues cuidado con todas estas características, ¿verdad? Ya si el paciente presenta cualquiera de estas características, bueno, pues debe de acudir a atención. En la imagen derecha vemos igualmente los dientes desplazados, no están en una posición ideal, están hacia afuera, ¿verdad? Desplazados, la encía se ha perdido, hay inflamación, zonas enrojecidas en el margen de la encía, cálculo dental, sarro y placa, ¿verdad?, sobre los dientes, que va desde el color amarillo claro al naranja, al pardo, ¿sí?, donde podemos observar todas estas coloraciones diferentes debido a la presencia de sales en el sarro, características, ¿sí?, y entonces comienza a haber bolsas periodontales, inflamación de la encía, acúmulo de bacterias, movilidad, todas estas características de los dientes, de los tejidos, hay que tenerlas en cuenta. Y algo que no se ve en las fotos, que puede ser mal aliento. Todo, completamente, así es. Por lo general el paciente cree que es algún problema de tipo gastrointestinal como primera opción, y no, es la enfermedad de la boca, los tejidos periodontales que están enfermos. Entonces hay que contemplar muy bien esto. Primero hay que hacer un tratamiento periodontal y muy seguramente el mal aliento se va a ir, ¿verdad? Así es, completamente. Muy seguramente. Completamente. Estos que mostraste eran las características clínicas. Y aquí queremos ver en una radiografía qué es lo que se busca, cómo se ve una periodontitis. Siempre es importante, doctor, que el profesional le solicite al paciente una radiografía, ¿sí? Una radiografía para poder evidenciar, en este caso una panorámica, el estado general del nivel de hueso, ¿sí? La cantidad y la densidad ósea que se puede observar ahí, cómo está afectada, ¿sí? La altura del hueso, esas zonas oscuras que se ven alrededor de las raíces de los dientes, pues nos habla de una pérdida de hueso. Ahí ya no hay hueso, hay desplazamiento de los dientes, ¿verdad? Se pueden observar cómo están abanicados, se le llama abiertos, ¿sí? Desplazados de su lugar, muchas zonas oscuras, pérdida de hueso, inflamación, como tal, radiográficamente no la podemos observar, pero sí la pérdida ósea, sobre todo, el nivel del hueso. Y ya cuando se tiene esta radiografía que tú dices es generalizada, cuando nos queremos enfocar, pues bueno, se le hace un estudio radiográfico periodontal completo, ¿verdad? Que son alrededor de 14 o 16 radiografías preapicales ya más específicas, ¿verdad? Para ver zonas determinadas. Totalmente. Cuando ya tenemos una enfermedad que ya la determinamos, o sea, generalizada, localizada,
¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se hace? Aquí ya una vez que identificamos la enfermedad, ¿verdad? Que hicimos nuestras mediciones clínicas, nuestra revisión periodontal en la consulta, pues hay que implementar un plan de tratamiento. Y el plan primeramente consiste en eliminación de estos factores asociados a la placa, a la etiología, al origen de la enfermedad, que es bacteriano principalmente. Entonces es control de placa principalmente por parte de la enseñanza al paciente de las técnicas de higiene, de cepillado que comentamos anteriormente, el uso del cepillo dental, la limpieza frecuente después de cada comida, ¿verdad? El uso de aditamentos como son cepillos interdentales, de hilo dental para limpiar estas superficies, al igual que un tratamiento periodontal ya realizado por un profesional, que consta de una remoción de bacterias, de depósitos bacterianos que se adhieren al diente, a la superficie de los dientes, y entonces todo esto hay que removerlo con unos instrumentos especiales afilados para poder regresar la salud a los tejidos, ¿sí? Se le llama tratamiento de raspado y alisado radicular de la raíz de los dientes, ¿sí? Eliminamos placa, cálculo y a la vez desinflamamos los tejidos. Aquí podemos observar cómo antes en la imagen izquierda pues había placa, cálculo, esas zonas oscuras, marrones, cafés, cálculo, ¿verdad? Sarro que se adhiere al diente y inflama la encía, se ve enrojecida en la parte superior izquierda y posterior al tratamiento, mediante la limpieza, la instrumentación mecánica manual, pues podemos ver una desinflamación de la encía, ¿verdad? Te vamos a invitar en otra ocasión para que nos sigas hablando de este tema que es muy interesante. A ustedes los esperamos aquí en una emisión más de su programa Odontología para Todos. Hasta la próxima.